Buenos días, estamos en una actividad más del ciclo de conferencias, La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas. Esta es una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales. Este proyecto se encuentra inscrito en otro proyecto que se llama Congreso de Humanismo. También participan en la organización de esta actividad la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Hoy contamos con la honrosa participación del máster Rogelio Laguna de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha cambiado el título de su conferencia. En la publicidad aparecía La estética de la democracia, eco del monarquismo, pero ahora se va a llamar El sujeto político en las monarquías parlamentarias, reflexión sobre una contradicción. Eh, Rogelio Laguna es originario de Milpa Alta, candidato a doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. En 2023 se incorporó al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, PUIC. Ha realizado estancias de formación e investigación en la Universidad de Borgoña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Córdoba, Argentina, y la Universidad del Valle, Colombia. Ha coordinado con Mónica Gómez los libros Sofística y Pragmatismo del 2020, Perspectivas éticas para un mundo diverso 2015, Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad del 2015, y es autor de Habitaciones del Pensamiento, la ciudad en la filosofía, de María Zambrano, de 2015. Bueno, le damos entonces, a partir de esta breve presentación, la palabra a el máster Rogelio Laguna. Muchas gracias, doctor Álvaro. Muchas gracias a todos y todas quienes están presentes el día de hoy. Esta mañana, bueno, voy a tratar el tema de las monarquías, pero voy a darle un giro porque en realidad me preocupa indagar sobre una posible contradicción que hay en las monarquías parlamentarias contemporáneas, y es cómo conciliar la igualdad de la ciudadanía con la existencia pues de una familia o de un grupo de personas que, bueno, pues tienen un papel muy especial dentro de las sociedades. El título que había originalmente propuesto tenía que ver más bien con la estética de los ámbitos republicanos, porque pienso que se puede sostener la tesis sin mayores, pues digamos, equivocaciones sistemáticas de que los sistemas republicanos tomaron de las monarquías su estética, de tal manera que muchos de los elementos que observamos en el protocolario, en las ceremonias, en los procesos de la vida republicana, pues se parecen de alguna manera al ámbito monárquico o heredan del ámbito monárquico. En el caso mexicano, si ustedes lo recuerdan, en el caso mexicano hay una ceremonia que llamamos el Grito de Independencia, que es cada año, y en esta ceremonia lo que vemos es que las personas, pues el presidente, la presidenta en este caso, sale al balcón, saluda a las personas desde el balcón, ¿no? Con una gran fila de invitados, todos vestidos muy lujosamente, ¿no? En una festividad que podríamos pensar
que retoma su estética o sus elementos estéticos del ámbito monárquico. Las monarquías son unos dispositivos políticos que existen mucho antes de que existan las democracias. Los países en general se han gobernado, ¿no? Tienen una tradición más amplia de gobiernos monárquicos que republicanos. Hemos tenido que aprender a ser republicanos, hemos tenido que aprender a construir los elementos de la república y a veces pues es imposible cargar o transportar elementos que más bien tienen que ver con el antiguo elemento de las monarquías. Pero el día de hoy no voy a abordar el tema de la estética, aunque es un tema muy interesante, porque, bueno, me pareció más importante presentar unos avances de un em, proyecto de investigación de próxima publicación que tiene que ver con el sujeto político dentro de las monarquías parlamentarias. Casi a nadie le gusta hablar en nuestro continente de las monarquías. Las vemos frecuentemente como algo atrasado, como algo que ya no tiene razón de ser. Las criticamos fuertemente, ¿no? Pero tal vez también por la lejanía con ese sistema o porque nuestros países fueron construidos en contraste con los sistemas monárquicos, las conocemos muy poco. Entonces, si bien el primer título que yo había propuesto tenía que ver de cómo entender la presencia de la estética de la monarquía en las instituciones republicanas, en este caso va a ir en sentido contrario. Es decir, cómo es que puede estar presente el republicanismo y una ciudadanía igualitaria dentro de un sistema que por definición parece contradecir a la democracia. Entonces, permítanme, estoy abriendo el Zoom para poderles compartir la pantalla y poder empezar con nuestra presentación. Muy bien. Bueno, también quisiera mencionar como dato inicial, porque tal vez como vivimos en países republicanos, antimonárquicos por espíritu, no tenemos claros los datos, pero en la actualidad todavía una tercera parte de los gobiernos son monarquías. Si estamos hablando de que existen alrededor de 150 países, estaríamos hablando de que hay por ahí, ¿verdad?, cerca de 50 monarquías. Esto significa que hablar de las monarquías, particularmente las que me interesan el día de hoy son las monarquías parlamentarias o constitucionales, pues es hablar de un sistema político que está vigente y que tiene un impacto pues relevante en la vida pública de las personas. Bueno, estoy abriendo la presentación. Ya saben que, bueno, voy a empezar con la exposición en lo que logro que mi Zoom funcione, pero empiezo con una cita. A ver, parece que ya se va a abrir para de una vez. Ya lo puedo. Ok. Y en lo que el Zoom se actualiza o sigue actualizándose, empiezo con una cita que nos dice lo siguiente. Una monarquía en sentido estricto es un estado gobernado por un único soberano hereditario absoluto. Una monarquía constitucional, sin embargo, es un estado dirigido por un soberano que gobierna de acuerdo con la Constitución. Dicha Constitución puede estar escrita y codificada, como de hecho ocurre en la inmensa mayoría de las monarquías constitucionales del mundo moderno. Bueno, ahí esta cita la elegí porque me parece que nos muestra esta contradicción originaria que podrían tener las monarquías constitucionales. Por definición, una monarquía es el gobierno,
de una sola persona. Pero en la actualidad, países como Inglaterra, como España, como eh, los países nórdicos, Holanda, Países Bajos, tienen un sistema monárquico, pero que convive con una constitución que fue creada por los representantes del pueblo. ¿Cómo podemos seguirle llamando monarquía a algo que por definición pues ya no cumple con los requisitos que era ser el gobierno de una sola persona? Bueno, esto no solamente existe, sino que es una realidad fundamental. Les voy a poner ya la presentación. ¿La pueden ver bien? Todavía no, ¿verdad? Ahora sí la deben de poder ver. Perfecto. Bueno, nada más recordar el tema del que estamos hablando, el sujeto político en las monarquías parlamentarias. ¿Qué pasa con el sujeto político en estos sistemas donde por un lado afirmamos la igualdad, la ciudadanía, el mandato del pueblo, pero por otra parte el gobierno sigue siendo encabezado por una persona que en muchas ocasiones recibe este papel por nacimiento, como sucedía pues hace muchos siglos? Por lo tanto, vamos a hablar sobre esta posible contradicción que hay en la monarquía parlamentaria y veremos si esto es diferente en nuestras repúblicas. Como ya mencionamos, una monarquía tendría que ser entendida como un estado gobernado por un único soberano, generalmente hereditario y absoluto, pero en los estados constitucionales la Constitución es la que guía cómo este monarca realizará sus funciones y en muchos casos pues ya no tienen funciones, ¿verdad? Tienen un papel de líder del gobierno, de regulador, como del sentimiento nacional, como de expresión de los valores nacionales, pero en muchos casos, por ejemplo, en Japón, los emperadores no tienen funciones, no tienen papeles. Existen porque la Constitución permite que existan, la Constitución les reconoce un derecho histórico y ancestral, pues a ser la figura del país, y la misma Constitución les dice que no pueden, en el caso de Japón, participar en asuntos políticos, por ejemplo. Bueno, entonces, una monarquía, como habíamos mencionado, es un estado que está gobernado por un gobernante, puede ser absoluto o puede tener otras características. Las constituciones y las normas son escritas por, pues, quienes tenían el poder, ¿no? Quienes pertenecían a este linaje y así se configura una monarquía absoluta, ¿no? El pueblo, pues, se aguanta a lo que el gobernante quiera legislar, quiera expresar respecto a un tema, cuál es su opinión sobre un tema. Una monarquía parlamentaria, sin embargo, es un estado que se rige por un soberano que, como dijimos, gobierna conforme a una constitución. A veces, ese gobernar conforme a una constitución es dejar que alguien más gobierne y simplemente permanecer como figura. Tal constitución se tiene que escribir y avalar por un Congreso electo democráticamente. Entonces, las monarquías parlamentarias podríamos entenderlas como sistemas mixtos, donde por un lado sí hay una dinastía, hay un gobernante, hay una figura que, para decirlo con palabras del antiguo régimen, que encarna a esa nación, pero esa persona está acotada y tiene que actuar conforme a lo que democráticamente se ha mencionado. Estas democracias constitucionales las llamamos en general monarquías parlamentarias o monarquías constitucionales. Este término fue usado por primera vez en 1801 y cuando hablamos de monarquías parlamentarias o constitucionales hablamos de monarquías limitadas. La Constitución no permite que el soberano, de hecho, gobierne al Estado. La monarquía constitucional, por lo tanto, es un Estado donde el soberano reina, pero no rige.
¿sí? En el caso de Japón, que es un caso muy, muy interesante, no sé si hace algunos meses vieron la mayoría de edad del príncipe que algún día va a ser emperador, y bueno, se sigue el ritual, ¿no? Se cambia el kimono de minoría de edad a la mayoría de edad, se hace una procesión religiosa, o sea, todo se cumple. Y inclusive cuando el monarca en Japón llega al trono, cambia el sello del país. O sea, las empresas, todo el mundo tiene que rehacer sus sellos porque es como si se pasara a una nueva época. Entonces, el monarca tiene una función, sí, tiene una función simbólica, pero en un sistema político el símbolo es importante. El símbolo cuenta, pero quien gobierna será quienes la Constitución establece que sean los gobernantes y por lo general se trata de personas electas directamente por la población y que conviven en las monarquías parlamentarias, por ejemplo, en Canadá, con un gobernador o gobernadora general. Entonces, para decir, retomar lo que ya habíamos mencionado, al día de hoy una monarquía constitucional es también una monarquía limitada. No se permite al soberano gobernar realmente. Macaulay fue uno de los primeros teóricos que se dio cuenta de que de este significado moderno de monarquía constitucional y lo describe en 1855 en su historia de Inglaterra. Y cito aquí, esta cita que a su vez viene de este pasaje de Bucknor de 1996. Según la idea pura de la realeza constitucional, el príncipe reina y no gobierna. Y la realeza constitucional, tal como existe ahora en Inglaterra, se acerca más que ningún otro país a la idea pura. Una monarquía constitucional, por lo tanto, es un estado donde hay un soberano que reina, pero no gobierna, ¿no? Bueno, ahorita hablaremos. ¿Y entonces para qué existen? ¿Verdad? Bueno, porque como hemos mencionado, hay un papel de representación del Estado, hay un papel de darle un rostro al Estado, que en los casos de las repúblicas, pues lo hacen los presidentes, a la vez que gobiernan, le dan un rostro al Estado, temporalmente. Los reyes, en cambio, pues se dedican a eso, a darle un rostro al Estado, cortar listones, tomarse fotografías, abrazar bebés y ese periodo que le dan rostro al Estado, pues está marcado con su vida, ¿no? O mientras estén en el trono. Y en cambio, en el ámbito republicano, el límite, ¿verdad?, de esta representación del Estado tiene que ver con los ciclos electorales. Actualmente, ¿verdad?, la mayoría de los estados europeos son repúblicas. Todas las monarquías que han sobrevivido en Europa son monarquías constitucionales. 7 estados europeos, además de Gran Bretaña, son monarquías. Los 3 países escandinavos, Noruega, Dinamarca y Suecia, los Países Bajos y España. En España recordemos que la monarquía constitucional se restauró en 1975 para hacer una transición, digamos, pacífica de la caída del franquismo a un nuevo momento de España. Esto es importante porque en España es uno de esos casos donde la monarquía, al menos en su momento, no se veía como un paso hacia atrás, sino como un paso hacia adelante. Y de hecho, al rey Juan Carlos I se le atribuye haber defendido la democracia, ¿no? Es el paladín de la democracia porque en aquellos momentos donde el ejército intentó volver a tomar el Congreso en España, solo faltaba la opinión del rey, pues para saber si se consumaba un golpe de Estado, y el rey salió a decir, pues que ya no era posible otro golpe de Estado y que tenían que pasar a otro momento. Al menos así es como se construyó la idea de la democracia. Además, actualmente hay países como Rumanía, donde la jefa de la casa real no reinante es invitada frecuentemente a eventos del gobierno,
¿no? Desfiles militares, o sea, empieza poco a poco a encarnar este rostro del país, ¿no? Y dirían los que defienden este modelo, y entonces los gobernantes se pueden dedicar a gobernar y alguien se dedica a hacer todas estas actos protocolarios, cenas de Estado, etcétera. Tenemos además, bueno, hay otros países que son monarquías parlamentarias, como es el caso de Japón, pero en el caso de Europa, pues tenemos, por decir algo, a Bélgica, a Dinamarca, bueno, Gran Bretaña ya no está la foto actualizada del rey Carlos III y España, ¿no? Actualmente en Europa, pues hablaremos de 8 reinos, incluyendo Irlanda del Norte, ¿no? Y en el caso del continente americano, los países que dependen de Holanda y de eh, Gran Bretaña, pues también serían monarquías constitucionales, como es el caso de Canadá y Belice, que ustedes lo tienen más cerca, Álvaro, Belice, que yo en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuáles son las reglas de las monarquías constitucionales? Bueno, hay dos principios fundamentales. El primer principio es que el soberano debe regirse conforme a las leyes. ¿Sí? Entonces, ¿el soberano puede hacer lo que quiera? No, no puede hacer lo que quiera, ¿sí? Sino que tiene que cumplir ciertas reglas. Para empezar, para heredar el trono. En el caso de Inglaterra, había leyes que solamente permitían o que daban preferencia, como fue en el caso de España, a los hombres por encima de las mujeres para poder gobernar. Para llegar a ser, por lo tanto, monarca, tendrías que cumplir con esos requisitos, ¿no? Para empezar, ser hombre, ¿no? Por ejemplo. Y si eres mujer, pues no cumples con los requisitos. O sea, el soberano cumple con una serie de principios rectores para poder acceder como a este lugar, ¿no? Pues de asumir como el país, ¿no? Ser el rostro del país. Y también hay un segundo principio, y es que los derechos de los ciudadanos son independientes de los deseos del soberano. Sí, bueno, y yo preguntaría, ¿cuáles deseos? Porque generalmente no vemos a los reyes ni a las reinas salir a opinar políticamente. No es su papel, no son sus funciones opinar políticamente, porque para eso existen los primeros ministros, para eso existen los gobiernos elegidos por las personas, y los soberanos, pues no pueden, ¿verdad?, pensar que sus deseos pueden ser diferentes que los deseos que ellos puedan tener. Ni siquiera en el Brexit, ¿no? Hubo una foto muy famosa donde al parecer la ahora difunta reina Isabel II, ¿no? Parecía vestida con los colores de la Unión Europea días antes del Brexit, como dando un guiño de que, ¿no? A lo mejor ella no estaba a favor del Brexit, pero no podía salir a decir que el Brexit era algo bueno o algo negativo para el Estado. Y recordemos que en el caso de Gran Bretaña, que es el caso que tal vez conocemos un poco más por las series que nos presentan esta monarquía, los primeros ministros, las primeras ministras se reúnen con los monarcas y dialogan sobre la situación política, la situación social. El monarca entonces es una especie de figura simbólica de contrapeso, alguien que puede pedir explicaciones, pero también alguien que tiene que hacer lo que le diga el gobierno, ¿no? En el caso de Inglaterra, es el primer ministro el que le dice al rey que disuelva el parlamento y se convoque a elecciones. Y el rey no le queda de otra más que hacerlo, aunque no quiera. Y en el caso de España, bueno, también en el caso de Inglaterra, le dan el discurso ya escrito al monarca de lo que tiene que leer en la apertura del Parlamento, y no expresa sus propias ideas. Y en España, por ejemplo, en el caso de Cataluña, cuando fue
la independencia que no fue de esta región, todos recordamos cómo salió el rey de España muy enojado a decir pues que esto no era posible, ¿no? Por supuesto que el rey no es quien decide salir en televisión a decir algo, sino que es el propio gobierno el que le pide al rey que cumpla estas funciones en tanto rostro, ¿no? De la nación, no del gobierno, sino de la nación. Entonces, el primer principio nos dice que el soberano tiene que gobernar de acuerdo con la ley y se responsabiliza de la forma en que gobierna por la forma en que gobernaba. La Carta Magna es este documento o la Constitución que dice a qué está sometido tanto el monarca como los súbditos. O sea, el monarca no puede ignorar las leyes. Inclusive, por ejemplo, esta controversia muy grande de uno de los hermanos del rey Carlos de Inglaterra, que estuvo muy cerca de Epstein, y le quitaron sus títulos, pero puede conservar el de príncipe porque está en la Constitución y es un derecho de nacimiento. Entonces, tanto el monarca como su familia, como los ciudadanos, tienen que hacer lo que diga la ley. Por supuesto que la ley le reconoce ciertas características a el monarca y su familia y otras características al resto de los mortales que están en estos países, ¿no? De hecho, es un poco la queja que a veces se expresa, ¿no? Soy súbdito o soy ciudadano, ¿no? En general, las monarquías constitucionales actuales lo hacen muy bien en el sentido de que en el ámbito simbólico, pues las personas se reconocen como dependientes, subordinadas de cierto punto a la monarquía, pero en el ámbito del ejercicio de sus derechos saben que estos están garantizados. Entonces, por lo tanto, los poderes del soberano se tienen que ejercer dentro de un marco de normas que impiden un gobierno arbitrario. Bueno, ni siquiera es un gobierno en la mayoría de las veces, ¿no? El monarca, por lo general, cumple actividades de representación, actividades de convocatoria nacional y por fortuna de ellos no tienen que gobernar, porque gobernar tal vez sea lo más impopular que alguien pueda hacer, ¿no? Y creo que eso también afecta posiblemente a las repúblicas, porque la misma persona que representa al país, que tendría de alguna manera que darle unidad al Estado, es la misma persona pues, que nos hace enojar con sus decisiones, ¿no? En estos países como Italia, o Portugal o Alemania no tienen reyes, pero tienen separada la figura de presidente del de primer ministro y prácticamente que los presidentes, a veces son presidentes de manera vitalicia, prácticamente tampoco gobiernan. Tienen funciones muy acotadas, pero sí cumplen actividades de representación. En estos casos podríamos hablar de una división del poder ejecutivo, ¿no? Ya sean presidente, primer ministro o ya sea monarca y primer ministro o jefe del gobierno, como sea que le ponga. Bueno, la pregunta que todo mundo hace y los comentarios que escuchamos cuando hablamos de una monarquía en general es cómo esto podría ser compatible con la democracia. Y si hay un sentido de tensión porque como podemos ver en esta cita, la democracia reside en un cuerpo cívico de ciudadanos libres e iguales. ¿Cómo hago compatible que exista una persona, ¿no? Por ejemplo, el rey de Inglaterra, que no está obligado a tener pasaporte, que no está obligado a tener licencia de conducir, ¿no? Que se podría llevar a cualquier niño que quisiera, ¿no? Porque hay leyes así históricas donde el rey era así como el mentor o tutor de todos los niños y las niñas de Inglaterra y de todos los cisnes y cuestiones por el estilo. Eh, ¿Cómo podríamos hablar de democracia cuando parecería, ¿no? Que hay una gran diferencia entre quienes están componiendo este cuerpo cívico?
¿sí? Bueno, esa es una primera característica de la democracia. Reside en un cuerpo cívico de ciudadanos libres e iguales. El segundo es que la última palabra sobre los diferentes temas corresponden a este cuerpo cívico que toma las decisiones, ¿sí? No una sola persona, sino el conjunto de los ciudadanos toman las decisiones. Esto, por supuesto, sí se cumple en las monarquías parlamentarias, pero el primero no se acaba de cumplir, ¿no? Inclusive los monarcas pues tienen pensiones, tienen eh, seguridad a su disposición, tienen vehículos, tienen aviones, ¿no? Tienen toda una serie de recursos pues que el resto de personas no van a poder eh, pues tener cubiertas tan fácilmente, ¿no? El tercer requisito para la democracia es que no existe en el Estado nadie habilitado para el ejercicio del poder público si no tiene una investidura democrática. Es decir, nadie puede empezar a mandar si no tiene una investidura democrática. Es decir, hay un procedimiento para la elección de las personas. ¿Lo cumple o no lo cumple la democracia constitucional? Pues en principio sí. El rey es rey porque la Constitución así lo permite, ¿no? Cual día que no quieran reyes, pues cambiarán sus constituciones y ya no habrá reyes, pero por alguna razón, estas ocho monarquías constitucionales en Europa y la de Japón, nueve monarquías constitucionales, pues posiblemente consideran que sí cumple algún papel relevante. Mientras tanto, ¿verdad? La monarquía parece incompatible con el régimen democrático en esas mismas tres dimensiones que acabamos de hablar. Ahí estoy recuperando un artículo de Martínez de 2020. En primer lugar, la monarquía existe, creo que se nos está filtrando por ahí un micrófono, si nos ayudan a cerrarlo. Bueno, en primer lugar, el monarca opera como una especie de límite a la soberanía popular. Ay, ¿nos podrán ayudar a cerrar? Déjenme ver. Ya, muchas gracias. La existencia del monarca supone que es una especie de límite a la soberanía popular, eh, simplemente por su existencia, ¿no? O sea, el monarca va indicando ciertas pautas, va acompañando ciertos procesos y va orientando, ¿no? Como esta vida colectiva que de alguna manera se ve eh, pues con un contrapeso con el monarca, ¿no? Hay asuntos del monarca y hay asuntos del pueblo. Inclusive en Inglaterra, pues los reyes no votan, ¿no? Y en muchos otros países tampoco votan. Vota el pueblo. El papel de los soberanos, las soberanas, es otro papel. Entonces, bueno, ahí hay una primera tensión. La monarquía como incompatible, ¿no? Con la democracia en el sentido de que limita la soberanía popular y sale el rostro de los reyes en las monedas y dura un periodo de tiempo, como decíamos en Japón, mientras el soberano está vivo. Es decir, hay ahí unas pues, privilegios muy grandes que se les da a los soberanos que tienen la capacidad de equilibrar la soberanía popular. Por otra parte, eh, tenemos también que eh, el número de monárquicos que existen actualmente, pues son relativamente pocos. Tendríamos que hacer encuestas muy especializadas, pero bueno, sabemos que en países de tradición republicana como el nuestro, pues las monarquías no tienen la mayor, como proyecto político, pues no son muy populares. Pero en otros lugares, pues la tradición o simplemente ya te acostumbraste a que exista tal persona como rey o reina, pues permite que de alguna manera se legitime esta existencia.
del rey o la reina, pero sí están como en un lugar un poco complicado porque efectivamente nadie los votó y nadie los eligió y además están gobernando, están reinando por un tiempo pues relativamente largo. Y el tercer punto que está en contraste entre democracia y monarquía es que la naturaleza de la corona nunca va a ser compatible con una investidura democrática. Alguien podría decir, bueno, pero vamos a votar a los reyes. Bueno, por más que sea una monarquía constitucional, es imposible que tengas el voto popular como elemento para elegir a un rey. Ahí sí ya estamos llegando a un límite, lo que nos muestra que efectivamente la monarquía no es una institución democrática. No se puede construir democráticamente porque responde a otro tipo de valores y a otro tipo de contextos. Entonces, la gran pregunta es si podemos pensarlas como compatibles o si no son compatibles. Un poco lo que yo adelantaba al inicio es que en el caso de las monarquías constitucionales, eh, pues en principio podríamos pensar en ellas como democracias, pero son democracias particulares, son democracias un poco diferentes a la mejor a como en otros lugares fuimos educados acerca de qué es la democracia. Y además habría que estudiar, que eso es algo que estoy, bueno, haciéndome un espacio para seguir avanzando en esa investigación, qué préstamos le tomó las repúblicas y los sistemas democráticos a las monarquías, ¿no? Todos estos rituales, besamanos, himnos, desfiles militares, bandas, todo eso viene en principio o se retoma de una tradición que era más bien monárquica. Bueno, vamos a ver si son compatibles o no. La democracia entonces es una forma de gobierno en el que el cuerpo cívico reside, como ya habíamos dicho, en ciudadanos libres e iguales. El poder de acción y deliberación está en la población, que tiene la plena capacidad de obrar, generalmente a través de mecanismos institucionales. Y el ejercicio del poder público depende de la investidura democrática. Salvo que hablemos de casos, pues no sé, antidemocráticos, como son los cacicazgos, ¿no? Pero en general nadie puede mandar en las repúblicas, en las democracias eh, plenas, sin haber sido electo para gobernar, ¿no? Bueno, la monarquía, como decíamos, es un estatus político de los monarcas que trasciende al sufragio constitucional. Sí, la Constitución los reconoce que deben de existir o que existen, pero no pide que sean elegidos por soberanía popular. Eh, los reyes, en ese sentido, no forman parte del pueblo, sino son otro tipo de entidad apartada y políticamente superior respecto a los ciudadanos, ¿no? El rey sale a regañar, el rey sale a desear feliz Navidad, si hay una tragedia, el rey va y consuela a las personas. Entonces, es un papel especial dentro de la comunidad. Por esta razón, la corona no admite elecciones democráticas, ¿no? Va en contra de la idea de democracia. A partir de Rousseau, sabemos que la democracia es una forma de gobierno en la que no se exige otra cualidad, ¿no? Más que ser ciudadano para tener acceso al proceso político, el ser ciudadano a tiempo completo, que tener la plena capacidad de obrar. Entonces, mientras yo pues cumpla con los requisitos, mientras yo pues siga, ¿no? Lo determinado por las normas y las leyes, pues puedo participar en los procesos políticos y ser ciudadano. Las personas que participan del contrato social idealmente están facultados, ¿no? Para pues participar en todos estos procesos e ir construyendo la llamada voluntad general. Por lo tanto, podríamos decir que una república
o está basada en el sufragio universal o no es una república, ¿sí? En el caso de la democracia, ¿no? Pues entendemos la democracia como un sistema donde pues un pueblo, ¿no? Tiene un tipo de contrato social que va a ejercer la voluntad de la mayoría. Exige la existencia de derechos individuales que reconoce al Estado, la igualdad entre ciudadanos y la división de poderes. Por lo tanto, el Estado constitucional democrático pues supone una serie de compromisos democráticos y republicanos, principalmente de la tradición liberal, en la que pues se conjugan elementos como el sufragio universal, la política de masas, el componente igualitario, no solamente en el ámbito de las facilidades que se le da a la población, sino también en el ámbito cultural, ¿no? La tradición liberal estipula, ¿verdad?, que se diseñe el Estado en las constituciones e instituciones, los gobiernos, a partir de un sistema de derechos, pues muy igualitario y muy, en principio, ¿verdad?, incluyente. Por lo tanto, ¿no? Cuando no existe un gobierno que es pero puramente democrático, podríamos pensar que ya no estamos hablando de democracia como tal, o la democracia tiene un alcance limitado. En el caso de la soberanía, que es un concepto muy problemático, ¿no? Siempre pues hay una discusión o hay teorías que nos dicen cómo se ejerce esta soberanía, cómo es que los eh, personas del pueblo, que son los que en principio pues son estas teorías los que poseen la soberanía, en las monarquías constitucionales, pues en principio no, es el soberano el que tiene justamente esta soberanía, pero los ciudadanos lo ejercen a través del voto, que tienen que ser periódicas, libres y competidas. Sobre estas bases democráticas se intentaron eh, en las democracias constitucionales insertar elementos que llamaríamos aristocráticos, ¿no? Pero claro, habría que preguntarse cuando vemos las democracias reales, ¿no? Las democracias en las que vivimos, podríamos preguntarnos si los gobiernos así llamados democráticos cumplen con los mandatos de las democracias, porque bien podríamos tener una supuesta democracia, pero que tenga de nuevo pues un gobierno unipersonal donde el presidente se empieza a comportar como un rey y no un rey de los nuevos reyes que no gobiernan, sino como esos reyes que pensaban que por ser los reyes podían simplemente hacer cualquier ley, presentar cualquier proyecto, rechazar cualquier cuestión que no les pareciera aceptable. Por lo tanto, aquí hay un tema fundamental: ¿cómo pasamos o cómo evaluamos si una monarquía constitucional es democrática, es compatible con la democracia, cuando a veces nuestras propias democracias no cumplen con estos requisitos? Vemos gobiernos unipersonales, vemos gobiernos que se van haciendo despóticos, vemos gobiernos donde se va perdiendo la división de poderes, donde hay desigualdades importantes. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos una pregunta interesante. ¿Cómo llevamos esta crítica o esta pregunta crítica hacia las monarquías y al mismo tiempo, si al mismo tiempo no nos estamos preguntando si nuestras así llamadas democracias realmente lo son? ¿Sí? Sobre todo el gran problema son las democracias representativas, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, que se construye una mediación que siempre va a generar una distancia entre gobierno y pueblo, y por lo tanto, quién sabe si estamos realmente ante el gobierno del pueblo. Las democracias, por lo tanto, digamos, pues intentan aplicar ciertas doctrinas
que han sido exitosas y que buscan, pues, darle estabilidad, darle continuidad al Estado, ¿no? Y que es una de las obligaciones fundamentales de todo gobernante, la continuidad del sistema político, la continuidad de esa entidad política a la que pertenece. Pero puede haber maneras diferentes de aplicar esos principios democráticos que tienen como base la participación universal y general de quienes conforman un Estado. Y esa alternativa que se propone para explicar las monarquías constitucionales y poder decir, pues que sí, en algún sentido sí son democracias, pero hasta cierto punto, es la doctrina del gobierno mixto, ¿no? Es decir, tenemos una democracia, pero hay un momento monárquico en esta democracia que da como resultado que se designe, que se acepte a alguien como el rey de un lugar o la reina de un lugar. No se ha roto, por decirlo así, el sistema democrático, pero aparecen elementos que de alguna manera podríamos decir que sí son antidemocráticos, pero no hay otra manera de hacerlo, o sea, poner a la monarquía de manera antidemocrática, porque como ya mencionamos, las funciones que cumple la monarquía no son funciones idénticas a lo que haría la parte del gobierno que sí se dedica a consultar y a pedir la opinión de quienes están siendo gobernados. En este sentido, tenemos entonces la posibilidad, o los teóricos nos dirían que tenemos la posibilidad de un gobierno mixto. Es una democracia, pero dentro de esta democracia conviven elementos que no pueden ser democráticos, pero que se valoran por sus beneficios, por la tradición, por lo que ustedes quieran, y se insertan dentro del marco normativo de este sistema democrático. Por lo tanto, bueno, podríamos ahí pues ir pensando el gobierno mixto, ¿no? Eh, Algunos teóricos no están de acuerdo en que se hable del gobierno mixto, otros teóricos sí, porque parecería contradictorio, ¿no? Que un Estado que busca ser democrático acabe eh, buscando, ¿no? La construcción de esta figura unipersonal que represente, ¿no? A la nación, por ejemplo, cuando esto a lo mejor no tendría que ser necesario porque hay un pueblo que vota y que de alguna manera puede elegir quién los puede representar. Eh, el gobierno mixto, para poder existir, pues tiene que ser aceptado por el cuerpo cívico. Es por eso tan difícil hacer una democracia en países, una monarquía en países donde no hay monarquía, porque primero, el primer obstáculo a vencer es la resistencia de las personas de que ahora haya un rey o una reina, ¿no? También tiene que haber algún tipo de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, que se especifique en las leyes cuál será el papel de estos elementos que se van a aceptar como excepciones a la democracia, paradójicamente para hacerle un bien a la propia democracia. Y también, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que quienes formen parte de este gobierno mixto, es decir, pues particularmente los soberanos y las soberanas, puedan mantenerse lejos de la lógica de partidos y neutrales ante las distintas fuerzas políticas que están presentes en un estado y lograr el afecto de las personas para lograr la unidad y la continuidad del estado, ¿no? O sea, la gran pregunta es si esto es posible, ¿no? Y bueno, a lo mejor la respuesta sí la sabemos porque hay monarquías constitucionales que son pues relativamente exitosas en términos políticos, ¿no? Han podido subsistir por generaciones, la gente está acostumbrada a que el rey exista, a festejar el cumpleaños del rey, ¿no? Inclusive tenemos unas monarquías
como electorales, pero es extrañas, ¿no? El caso del Vaticano es una monarquía electoral un poco extraña que habría que estudiar aparte. Bueno, entonces, la monarquía necesita presentarse en los sistemas constitucionales para que pueda comprenderse en su totalidad cuál es el papel exactamente que cumplirían, ¿no? Porque tampoco el Estado puede tener dos gobiernos, ¿no? Son casos muy poco exitosos cuando el gobierno A entra en polémica con el gobierno B, por lo tanto, las funciones de la monarquía dentro de un sistema democrático no es gobernar. ¿Y entonces para qué existen? Bueno, de acuerdo a autores como Dixon, los reyes y reinas tendrían que fungir como símbolos de unidad nacional, demandar los mecanismos políticos que aseguren la no división entre el pueblo y los poderes, es decir, son como una especie de puente entre el gobierno y las personas. Y también esto es importante cuando hay una transición de poder, el monarca le da estabilidad al Estado, ¿no? Se disuelve el Parlamento, se va a buscar un nuevo primer ministro y unos nuevos representantes, y mientras tanto, la figura del rey o de la reina sigue ahí como base sobre la cual se construyen todas las demás instituciones. Por supuesto que las monarquías, ¿verdad?, tendrían que buscar cómo cumplirse un papel trascendiendo a los poderes fácticos, no haciéndose eh, adeptos, ¿verdad?, a una sola de las posiciones, sino que en tanto que encarnan a una sociedad en su totalidad, pues deberían mantenerse neutrales y más bien favorecer el diálogo y el intercambio. Ahora, Lamo de Espinosa pues tiene unas ideas un poco pues escandalosas, ¿no? Controversiales, que voy a leer y ustedes me dicen ahorita que estamos ya por acabar, ¿qué les parece? Dice aquí Lamo de Espinosa, por decirlo con mayor claridad aún, es más probable que un sistema político sea libre si es monárquico que si es republicano. Y si el régimen es libre, será de mayor calidad si es monárquico que si es republicano. Son datos que merecerían más análisis del que usualmente recibe. Bueno, pues habría que escuchar con más cuidado los argumentos, habría que revisar exactamente pues cuáles son todas esas ventajas que podría tener la monarquía, pero lo que sí queda claro es que hay personas que evalúan las monarquías constitucionales como sistemas políticos que tienen una calidad mayor a los sistemas republicanos. Y aclaro que no es apología de la democracia, porque digo de la monarquía, no es invitación a que hagamos monarquías, porque yo de hecho considero que en países donde no hay una tradición monárquica no se puede construir de la noche a la mañana, ¿no? Sería muy problemático. Estamos tan educados para ser iguales que si de repente me dicen que acaban de elegir a Sutanito como rey para toda su vida, pues posiblemente sea algo que no aceptemos como sociedad, ¿no? Bueno, la monarquía constitucional, por ejemplo, es lo que dice este señor Lamo de Espinosa, pues le echa muchas flores en el caso de España y dice, la monarquía fue una institución neutra, percibida como neutra, que podría acoger las preocupaciones nacionales y definir un rumbo para el país. O sea, la monarquía constitucional era la salida más estable, era la salida más que garantizaba una transición mucho menos problemática y tal vez por eso cuando ¿no? Se va viendo que va a haber una transición del franquismo a lo que sigue, se piensa a través de la ruta de una monarquía. Y nos dice aquí Lario, el gobierno parlamentario se ajusta a las características peculiares de la monarquía, surgió con ella y para ella,
adoptándose a su permanencia e irresponsabilidad. O sea, los reyes son irresponsables, es decir, no se les puede atribuir ninguna responsabilidad, ayudando a poner la monarquía por encima de los poderes políticos, porque no es un poder político o no debería ser un poder político del gobierno efectivo y por lo tanto la alejan de la responsabilidad política. Y eso tal vez sea lo único que la salva de ser compatible con las ideas liberales de la democracia, ¿no? En el caso del continente americano, no tenemos gobiernos parlamentarios porque nuestras instituciones fueron pensadas ya como un rompimiento con los sistemas antiguos monárquicos. El siglo XX pues sacó a los reyes del poder ejecutivo, ¿no? Acuérdense de Rusia, por ejemplo, y otros imperios por ahí que cayeron en el siglo XX, dejando únicamente al cargo de gobierno de gabinete pues al gobierno en turno, y los reyes pasan a ser los jefes del Estado, lo que sea que signifique eso de ser los jefes de Estado. Bueno, ¿y qué tienen en común esos países que son monarquías parlamentarias democráticas? Dice, al parecer estos países pues tienen los mejores sistemas políticos con la máxima legitimidad y la menor corrupción, las economías más eficientes y competitivas y las sociedades más educadas, justas e igualitarias. Bueno, habría que ser críticos con esta clase de afirmaciones, pero tampoco es mentira que muchos de estos países que tienen monarquías constitucionales pues tienen buenos indicadores de desarrollo humano, de atención a problemas de la vida cotidiana, estructurales, y habría que preguntarse por qué en países como los nuestros, que aparentemente se ha quitado de encima el peso de la monarquía, la corona como institución, pues aprieta el zapato del gobierno cuando existe la monarquía, porque estos gobiernos más libres tienen en cambio tantos problemas para eh, resolver con mayor eficacia cosas que aparentemente las monarquías constitucionales lo están haciendo bien, ¿no? ¿Cuáles serían algunas ideas que se mencionan cuando hablamos de una monarquía parlamentaria como ciertos beneficios? Bueno, algunos piensan que tiene que ver con la modernización del país, por ejemplo, así fue en España, que es barato, que en realidad es barata la monarquía y en principio sí, sí es relativamente barata. En el caso de Inglaterra, cada ciudadano tendría que pagar 1 libra al año para sostener a la monarquía. Entonces, cuando se hacen las cuentas, se dan cuenta de que en realidad es barato y que les da pues una imagen mucho más atractiva para pues, el turismo, para la propia convocatoria dentro del país. Entonces se sigue aceptando que exista la monarquía por los posibles beneficios que tenga y también, bueno, porque es relativamente barata. Bueno, y sabemos que nuestros presidentes que se creen reyes, ellos sí gastan muchísimo dinero en cualquier cosa y estamos en una democracia, ¿no? Bueno, también las monarquías parlamentarias están amparadas en la Constitución. Está estudiado que hay turismo y rendimientos económicos, ¿no? Visitar el Palacio Real, todo lo que tiene que ver con la realeza, todo eso vende y entonces esto hace pues que tenga beneficios turísticos y económicos. También hay quien dice que la monarquía parlamentaria facilita los consensos, permite la unidad en países con tensiones territoriales, permite ser una democracia más consolidada, tal vez que las otras democracias que conocemos. Y en España, en el caso de España, ¿verdad? Que es uno de los casos que estoy retomando, la monarquía se piensa como un proceso de modernización económica, social y cultural y este proceso coincide con la restauración de la monarquía bajo Juan Carlos I. Tenemos aquí algunos datos de España de 2017 de si la gente considera que
aprueba o desaprueba la monarquía, aprueba o desaprueba la república. Sí, el caso del rey Felipe, pues parece gozar de una relativa buena popularidad, ¿no? Y el debate, ¿no? De monarquía-república, pues no logra tener todavía, ¿no? Como el apoyo generalizado. Por supuesto que hay facciones antimonárquicas en todas las monarquías, pero pues relativamente las monarquías gozan de muy buena salud, ¿no? En 2008 se hicieron otras encuestas después del accidente de Botsuana, donde el rey había matado un elefante, y se vio que el 77% de las personas encuestadas pensaban que el rey había contribuido mucho a la estabilidad de la democracia en España. Qué interesante que una institución no democrática pueda considerarse como protectora de la democracia. El 69% de los españoles o de las personas encuestadas creía que sin él la transición a la democracia del franquismo a la democracia no habría sido posible. El 66 afirmaba que la monarquía era una garantía de orden y estabilidad. El 81% decía que el rey se había ganado la simpatía de los españoles y el 67% que había adaptado la monarquía a las exigencias de España. Esa me parece que es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto las democracias que conocemos, las democracias que hemos considerado como las más democráticas de todas, eh, para empezar, cumplen con estos mandatos que exige ser parte de una democracia, pero también hasta qué punto la monarquía constitucional como institución no democrática, sin embargo, permite la existencia de prácticas democráticas dentro de una sociedad. Y cuando vemos indicadores de países que son monarquías, como Canadá o Inglaterra o Japón, pues parecen estar en muchos casos muy por encima de países que eliminaron cualquier elemento monárquico, pero sobre todo por encima de sociedades que no han encontrado la manera de dividir el poder ejecutivo, ¿no? Porque entonces nuestros presidentes, presidentas, se comportan, ¿no? De una manera que agrupan figuras que en estos otros países se pueden separar y tal vez pueda ser una de las razones por las cuales eh, la estabilidad política y social pueda, en muchos casos, pues, al parecer, tener buenos resultados. Pues muchas gracias por su atención y estoy atento a sus eh, preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias, Rogelio, por tan interesante conferencia. Entonces, abrimos un espacio de preguntas entre las personas que están en el Zoom o los que nos están siguiendo por Facebook. Bueno, hay una excusa de Jesse que tenía que retirarse a una reunión, y que dice que luego va a ver la conferencia por YouTube. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver si en el Facebook hay alguno. Mm, pueden escribir sus preguntas. Ah, bueno, Luis, ¿sí? Me pareció muy interesante y muy paradójico esto, que en tiempos de la crisis de la democracia por muchos países se reviva la posibilidad de monarquías. Si uno mira el asunto históricamente, todos los países de Europa que se,
que entraron en la Primera Guerra Mundial y se arruinaron, que destrozaron unos a otros, todos eran monarquías, no solamente eran monarquías, sino que además eran parientes entre sí, eh, generalmente primos y todos ellos relacionados a su vez con la reina Victoria, y de nada sirvió que fueran monarquías constitucionales, muchos de ellos, para evitar una catástrofe como la Primera Guerra Mundial. Me parece que esta peculiar situación de los países, algunos países monárquicos que quedan en el mundo, que ha sido compatible con regímenes, por otra parte, democráticos y económicamente exitosos, es una peculiaridad histórica, como también otras situaciones han sido propias de distintos países. Algunas de las dictaduras que tenemos en nuestros países se parecen, si tuvieran continuidad, parecerían a dinastías monárquicas de la peor calaña, como una que tenemos aquí al norte de Costa Rica, que parece una monarquía supuestamente constitucional, pero que con aspiraciones a continuidad dinástica. De manera que me parece muy difícil que el caso particular de países como los Países Bajos o Noruega o Suecia o el Reino Unido se puedan imitar o generalizar. Por otra parte, la situación del Reino Unido, por más monárquico que sea, no es nada envidiable desde el punto de vista económico. No es, el Reino Unido en este momento no es ningún modelo económico exitoso. La monarquía británica tiene esa peculiaridad de que es a su vez una monarquía que cobija a países como Canadá, Jamaica, Belice, pero mm, no ha valido para que algunos de esos países salgan a su vez de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Yo creo que vale la pena que tengamos presente la diferencia entre una monarquía constitucional y una monarquía en sentido tradicional, porque efectivamente muchos de los líderes, muchos de los caudillos, muchas de las personas que en algunos momentos han llegado al poder se empiezan a comportar como reyes de la antigua escuela, ¿no? Por mucho que hayan llegado a partir de la voluntad popular, de repente pues empiezan a generar dinastías, heredar los puestos, ¿no? Entonces esto más bien tiene que ver con procesos, pues sí, aristocráticos, pero que no serían los que puede admitir la monarquía constitucional, ¿no? Porque efectivamente, ¿quién arruinó a Inglaterra? Los reyes siempre van a poder decir, no fui yo, ¿no? Yo nada más corto listones, salgo en la foto, salgo en los billetes, soy simpática o soy simpático, hago lo mejor que puedo, pero yo no arruiné la economía de este país. ¿Quién la ha arruinado? Los gobiernos constitucionales elegidos democráticamente por las personas. Entonces, ahí creo que se muestra por qué la monarquía sí puede funcionar como símbolo de la unidad nacional, ¿no? En Inglaterra ha habido que en un año hay tres primeros ministros porque no logran, este, pues, encontrar una ruta efectiva para construir un gobierno. Y mientras suben y bajan primeros ministros, la figura del monarca permanece como neutral a quien llegue. Ahora llega uno, mañana llega otro, pasado mañana otro, de partidos diferentes, con ideas diferentes, y la monarquía, digamos, puede abarcar todas esas posibilidades porque en última instancia representa todas esas posibilidades. Entonces, me parece interesante. Yo creo que en nuestra región no hay tantos estudios sobre monarquías parlamentarias porque es un sistema de gobierno que nos queda un poco lejos, pero vale la pena
me parece, evaluar la calidad de nuestras democracias, pues viendo de qué otra manera se pueden hacer. Entonces, bueno, pues le agradezco mucho sus comentarios. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si habrá otro comentario. Había Otra uno en el pregunta. chat, Hay uno en creo, el pero no chat. lo Sí, vi. en el chat. Ah, sí, perdón. Sí. Víctor Manuel Ramírez Donis pregunta, ¿cuándo se ha desvirtuado el Estado republicano por grados de corrupción y la no independencia de poderes, principalmente en países de Centroamérica? A ¿Cuánto? ver, estoy releyéndola, ¿eh? Sí, Eh, ok. ¿Cuánto se ha desvirtuado? ¿cuánto? Pues yo creo que el problema de las democracias que simplemente piensan que por decirse democracias ya son democracias, es que evaluamos poco la calidad de la democracia. Yo creo que aquí sí vale la pena de tener mecanismos que evalúen la democracia. Pero claro, para poder hacer esto necesitamos categorías, necesitamos un modelo. ¿Cómo vamos a evaluar cuándo una democracia es exitosa y cuándo no es exitosa? ¿Cómo saber si las democracias están desvirtuándose, ¿no? Si no tenemos una teoría de cuál sería el ideal. ¿No? Y tenemos pues muchas posiciones, tenemos ideas de qué es democracia y qué no es democracia, pero tal vez en este momento de la historia pues no tenemos una nueva gran teoría que nos explique y que nos ayude a evaluar qué sí es una democracia de calidad y cuándo solo estamos en una democracia, digamos, pues de procesos que legitiman cosas, pero que al final pues no generan una vida de calidad para las personas que viven ahí. Eso es lo que yo creo que está pasando en México, que es el caso que yo conozco pues de todos los días. Tenemos, pues sí, un gobierno que fue electo democráticamente, que a su vez genera procesos que podrían leerse como antidemocráticos. Por ejemplo, la eliminación de espacios de transparencia en la famosa desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información o la recentralización, por ejemplo, de las concesiones de radio y televisión, que antes estaban pues en una comisión, si no plenamente autónoma, al menos sí descentralizada, y en el caso de, eh, en la actualidad, pues se volvió a incorporar a el Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos unos poderes ejecutivos demasiado grandes que hacen demasiadas cosas y un poder legislativo que por lo general, cuando hay un partido hegemónico, pues solamente está al servicio de ese poder hegemónico. En el caso de Inglaterra, el primer ministro está en muchas de las discusiones en el Parlamento. En el caso mexicano, pues jamás vemos que un presidente o una presidenta acuda al Parlamento porque alguien diría, bueno, se está rompiendo la separación de poderes. Pero en Inglaterra parece que sí funciona esa correlación distinta entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que en realidad acaban siendo un solo poder con el contrapeso de la monarquía. Entonces, creo, para cerrar mi respuesta, lo que necesitamos es una teoría, necesitamos criterios que nos ayuden a evaluar cuando estamos frente a una democracia de calidad y cuando estamos frente a una democracia, pues que prácticamente ya solo le queda el nombre, pero está llena de prácticas que podríamos considerar que van en sentido contrario. Gracias por la pregunta. Sí. Bueno, sí, creo que probablemente habría que tomar ejemplo.
no sé, de algunos estudios que hace el CONARE en Costa Rica sobre el estado de la nación, el estado de la justicia, el estado de la educación, que evalúa calidad, ¿verdad? Y así por el estilo. Hay algunas experiencias que podrían servir para tomar esa iniciativa de evaluación del estado de la democracia. Ujú. Sí, sí, Víctor Manuel Ramírez dice muchas gracias por la respuesta, muy amplia. En el Facebook no tengo comentarios. No sé si Creo que Rogelio, ajá, había una sobre Bukele por aquí, creo que Sopokele, la para leí. ver, sí, acaba de entrar, a mí me acaba de entrar. Sí, podría hacer una calificación del caso Bukele en El Salvador. ¿Tendrá deseos de ser un rey? Bueno, eso es una pregunta interesante, Sí, pero como yo más bien me he enfocado en la democracia constitucional y parlamentaria, donde el rey no cumple funciones políticas ni de gobierno, entonces Bukele no sería un rey en debe ese ser, sentido. debe ser, claro. Más bien, pues es otra figura diferente, ¿no? A lo mejor un rey, pero de otro estilo, ¿no? Lo que llamamos luego el despotismo oriental, Al estilo ¿no? Que Trump. eran otra manera de hacer el ejercicio unipersonal del poder. Sí, sí, gracias. Sí, bueno, sí creo que ahí hay gente que, bueno, sí, serían reyes de tipo de despóticos, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, él pretende ser como ilustrado, porque le da esa impresión, ¿verdad? Pero me parece que es como la impresión, sí. Bueno, vamos a ver si hay algún otro comentario. No, no tenemos otro. Bernardo Castillo dice muchas gracias. Bueno, ha tenido bastantes visitas. El Facebook, llevamos contabilizadas 50 visitas en el Facebook de la Escuela de Estudios Generales. Bueno, si te parece, Rogelio, podemos terminar aquí porque ya son las 11:29 eh, y darte las gracias por tu exposición. Muy buena, muy interesante, para reconsiderarla. Y recordarles que para noviembre, y además celebramos el Día Mundial de la Filosofía y creo que estas tres actividades se enmarcan en el Día Mundial de la Filosofía. Tendremos tres conferencias. La de Leonardo Díaz, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Democracia y Participación Ciudadana en República Dominicana, eh, los vínculos con Centroamérica. Ese será el 12 de noviembre. La de Jonathan Piedra Araya, manipulación algorítmica, retos de la inteligencia artificial en las democracias contemporáneas, el 19 de noviembre, del Día Mundial de la Filosofía. Y la mía, Democracia, Ciudadanía y Diversidad Sexual en Centroamérica, el 21 de noviembre. Quedan muy cordialmente invitados también a esas conferencias. Bueno, y creo que con esto, bueno, no sé si quieres decir algo más, Rogelio. Pues nada más agradecer de nuevo la invitación a este ciclo y también, pues yo creo que la invitación a tener menos prejuicios sobre los sistemas políticos existentes, como es el caso de las democracias constitucionales, no porque tengamos que defenderlas o hacernos monárquicos, sino porque nos dan posibilidad de repensar nuestros propios sistemas y ver si hay algo importante que tengamos que hacer. Y en países como los nuestros, donde la democracia siempre está como a medio construir, no podemos darnos el lujo de pensar que ya entendemos por completo un fenómeno tan complejo como es la participación general de todos y todas. Muchas gracias de nuevo y estoy a sus órdenes para cualquier otra eh, exposición o algo que se tenga que hacer más adelante. Bueno, muchas gracias.